que fueran masivos, que fueran a un costo alcanzable, ¿cierto? Y utilizando las tecnologías disponibles. Bueno, en ese sentido, como comentaba el profesor Nicolás, nos tocó hacernos cargo y participar en distintas instancias, tanto de gestión como de ejecución, para aportar en distintos niveles, ¿cierto?, con el aumento de la capacidad diagnóstica regional para el combate de la pandemia. Eh, bueno, y para ir ya adentrándonos, todos hemos sido testigos de cómo en el último año, los últimos 2 años más bien, se ha incluso ido cambiando el lenguaje o incorporando algunos conceptos a los cuales nosotros, si bien estábamos habituados, no es un lenguaje que se pudiera manejar con la facilidad y con la fluidez que se ha incorporado hoy en día, por ejemplo, el término de PCR, o hoy en día no solo de las autoridades, como vemos en las imágenes, sino que existe una amplia conversación. Hoy día ya lo vemos en los matinales, lo vemos en los noticiarios, ¿cierto? Vemos cómo el concepto de PCR se ha ido incorporando en un lenguaje que es tremendamente habitual, ¿ya? No es el objetivo de esta clase hacer una revisión de lo que es la técnica, pues, yo sé que ustedes ya manejan conceptos básicos de lo que es una reacción de PCR, que a grandes rasgos, ¿cierto?, es una replicación o más bien una simulación in vitro del proceso que van y así, como se ve en la imagen, generar una reacción cíclica en donde cada ciclo va a favorecer la formación del doble de producto preexistente o aquel que existía antes de cada ciclo. Entonces ustedes pueden ver cómo este aumento exponencial en las copias que se van generando lleva a la formación de un gran número de copias del fragmento amplificado. Entonces aquí podemos ver cómo, considerando dos copias iniciales después de un primer ciclo de PCR, donde tenemos una, pasamos a dos, después de 30 ciclos sucesivos, podemos ver que tenemos más de 1.000 millones de copias de aquella copia inicial. Muchísimo la representatividad y en términos de detección facilita los procesos, por ejemplo, utilizar en tiempo real, que son sistemas de fluorescencia para la detección de los fragmentos amplificados. En ese sentido, yo sé que ustedes dentro de los objetivos de la asignatura y de los contenidos de la misma, conceptos en tiempo real, se manejan también algunos conceptos de cómo se mide, ¿cierto?, este sistema cuantitativo o semi-cuantitativo, dependiendo de cómo se aborde, y cómo podemos ir viendo en tiempo real, como vemos en la imagen, la formación de producto de PCR específico, ¿cierto?, para detectar, en este caso, un fragmento de ARN viral. Entonces, a grandes rasgos, la primera instancia o el primer factor a tener en cuenta en términos de diagnóstico del SARS-CoV-2 es la bioseguridad, ¿ya? Eh, el SARS-CoV-2 es un virus, como ustedes lo saben, tremendamente patogénico. Por lo tanto, en primera instancia, es un virus que debería trabajarse en laboratorios con un nivel de bioseguridad 3, ¿ya? Evidentemente, este nivel de bioseguridad no es un nivel que sea fácil de implementar, y mucho menos tenemos acceso, tanto en el país como la gran mayoría de los países no tienen acceso a un número importante de laboratorios de bioseguridad a nivel 3, lo que impide que sea factible realizar
o montar estrategias de diagnóstico en estos laboratorios. Entonces, desde un comienzo muy temprano en la pandemia, aparecieron algunas guías, como por ejemplo esta, que es de la Organización Mundial de la Salud, pero también muchas otras directrices de distintas agencias regulatorias, en donde se propuso y se indicó, ¿cierto?, o recomendó la implementación de laboratorios con un nivel de bioseguridad 2, ya que es el nivel de bioseguridad que se maneja habitualmente en los laboratorios de diagnóstico, pero adecuando alguna estructura para impedir principalmente la formación de gotículas que pudieran tornar, ¿cierto?, o facilitar que algunos elementos infectantes pudieran formar principalmente aerosoles, ¿ya? Entonces, esta medida tiene que ver principalmente con el uso de gabinetes de bioseguridad de tipo o de clase 2A, que impiden el flujo bidireccional, ¿ya? Eso quiere decir que el trabajo al interior de estos gabinetes de bioseguridad impide que salga cualquier elemento desde el gabinete hacia el exterior, pero al mismo tiempo impide que podamos contaminar una muestra con algún elemento contaminante que vaya desde el exterior al interior del gabinete de bioseguridad. En términos de las muestras clínicas utilizadas, ustedes, bueno, ya deben manejarlo, probablemente varias personas de la audiencia se han hecho en más de alguna oportunidad un test de PCR para la detección, sea esta con una sospecha ante alguna sintomatología o bien como algún gama de caso, y habrán visto que el hisopado faríngeo es la muestra utilizada de predicción para la detección de SARS-CoV-2. Entonces, las muestras de tracto respiratorio alto, como el hisopado, van a ser aquellas muestras que tienen, por conformación del epitelio nasofaríngeo, una mayor probabilidad o una mayor carga viral y que facilitarán la detección del virus en este tipo de muestras. Eh, no en tanto, también se puede generar el diagnóstico en muestras del tracto respiratorio bajo. Sin embargo, esto complejiza un poquito más el análisis, probablemente no tan solo por el requerimiento de algunas de la asistencia en la toma de algunas muestras, como el lavado broncoalveolar o el virado endotraqueales, sino también porque algunos tipos de muestras del tracto respiratorio bajo, como el esputo, también representan algunas dificultades en el procesamiento de la. Y en relación a las estrategias de diagnóstico, que vamos a ir viendo un poco más en detalle, existen distintas alternativas y cada una va a tener una utilidad distinta, como es el caso de los test serológicos, que buscan la detección de anticuerpos, que evidentemente en términos de diagnóstico no son de gran utilidad, puesto que la posición, ¿cierto?, de los anticuerpos circulantes va a ser posterior a la infección o al contagio, y muchas veces no se condicen con la sintomatología. Por lo mismo, los test de predilección para generar el diagnóstico son aquellos que van a ser detectables en la fase aguda de la infección o en etapas tempranas del contagio, ¿ya? Por lo mismo, el gold standard y lo que empleamos con mayor frecuencia es la detección del ARN viral por medio de una RT-qPCR o una PCR en tiempo real acoplada a transcripción reversa, como les mencioné anteriormente, la estructura génica de este virus conformada por una cadena de ARN. Igualmente, y en el último tiempo han ganado mucha importancia en la detección de antígenos. Hoy en día ya existe disponibilidad de pruebas rápidas para la detección de antígenos, lo que ha sido de gran ayuda como un servicio point of care al servicio principalmente de la universidad, que han facilitado mucho la detección precoz y rápida de SARS-CoV-2, al igual que el PCR isotermal. Dentro de los PCR isotermal, el más frecuente es la tecnología LAMP, que son sistemas de amplificación diferentes de la PCR, ya diferente de la PCR se refiere a la reacción de la polimerasa en cadena,
sin embargo, son tecnologías distintas las que ocupan los sistemas de amplificación isotermal, mal llamados PCR isotermal, ¿ya? Pero que va a permitir detectar igualmente la presencia de material genético, pero sin requerir de equipos como un termociclador que permita el ciclaje de temperatura, además siendo una tecnología más rápida que la PCR para establecer un diagnóstico. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las recomendaciones de diferentes agencias regulatorias han sido de gran importancia para el manejo, no tan solo en el sentido de implementar técnicas, sino que ir adecuando estos procesos. Hoy en día existe una gran gama, una gran diversidad de test diagnósticos para la detección de SARS-CoV-2, y por lo mismo se requiere de algunas directrices para poder ir verificando cada uno de los kits que son incorporados en las estrategias de diagnóstico laboratorial, para lo cual es fundamental contar con las recomendaciones de diferentes agencias regulatorias. Entonces, una de ellas son las que ustedes pueden ver, pueden consultarlo en Internet, eh, en donde hay un gran número de recomendaciones y guías prácticas para la implementación en el laboratorio clínico en relación a la detección de SARS-CoV-2, como por ejemplo también la del CDC americano, ¿cierto? Que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que ha sido asumido un rol protagónico en conjunto con el FDA para generar guías, recopilar y facilitar el acceso a la información y también acompañando al FDA en todo lo que son procesos de autorización y verificación de tecnologías asociadas, ¿cierto?, al diagnóstico laboral, principalmente lo que está relacionado a dispositivos médicos. Y bueno, nuestro país no es una excepción a la regla. El Instituto de Salud Pública ha ido poco a poco adquiriendo un rol protagónico en ese sentido, ¿ya? Cabe destacar que, por ejemplo, antes de la pandemia, nuestro país como decía, no existían, eh, por ejemplo, un departamento en el Instituto de Salud Pública que estuviera dedicado a la validación y a la regulación de dispositivos médicos. Cuando hablo de dispositivos médicos, por ejemplo, los test de diagnóstico, como los test rápidos, que en muy temprano en la pandemia comenzaron a llegar al país, pero sin ningún tipo de regulación. Entonces, poco a poco se fueron implementando algunas medidas que posibilitaran la participación del Instituto de Salud Pública en la regulación también de estos numerosos dispositivos que fueron incorporándose también a las diferentes estrategias de diagnóstico. Esto también ustedes lo pueden consultar en la página del Instituto de Salud Pública, en donde van a encontrar diferentes recomendaciones asociadas no tan solo al diagnóstico, sino a diferentes instancias asociadas al control de la pandemia, más allá del diagnóstico laboratorio. Concentrando ya en las diferentes etapas del diagnóstico, como les mencionaba, el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, ¿ya? Lo que implica una extracción de material genético a nivel celular, recordando que los virus son estrictamente intracelulares, por lo tanto, tenemos que realizar la extracción de ARN total o bien de ácido nucleico de forma total. Evidentemente, si hacemos la extracción de ARN va a ser mucho más específico, pero la primera etapa es aislar el ARN desde células humanas. Entonces, básicamente, a través del hisopado, lo que se hace es realizar la extracción de la carga celular que viene en ese hisopado nasofaringio, que va a contener al mismo tiempo, ¿cierto?, las moléculas de ARN que conforman el SARS-CoV-2.
Entonces, una vez que se realiza la extracción, vamos a ver que hay distintas estrategias de extracción de ácidos nucleicos. Algunas de ellas probablemente ustedes la han revisado durante esta asignatura también. Y en ese sentido, posterior a la extracción de los ácidos nucleicos, debemos hacer una etapa previa a la propia PCR, a la etapa de amplificación, y que es la transcripción reversa. Y en la transcripción reversa, nosotros vamos a transformar esta molécula de ARN mensajero, ¿ya? Una hebra simple, en una hebra que va a tener la estructura de una hebra doble y que recibe el nombre de cDNA o DNA complementario, en donde se va a sintetizar una hebra complementaria al RNA mensajero que será utilizado como molde, como ustedes pueden ver en la imagen. Como les comentaba, existen distintos sistemas de extracción de ácidos nucleicos. Vamos a ver solo algunos aspectos superficiales de las diferencias entre ellos. Y inicialmente existen dos grandes grupos, ¿ya? Que tienen que ver con la automatización de procesos. Entonces, evidentemente existe un grupo que está acoplado a sistemas automatizados de extracción, pero como todo durante esta pandemia, también se ha tenido que adecuar algunos protocolos manuales, ¿ya? Y muchas veces tener que echarle mano a estos sistemas, sobre todo cuando se han presentado algunas dificultades como quiebres de stock o la escasa disponibilidad de equipos de extractores automatizados, sobre todo al comienzo de la pandemia. Sin duda, los sistemas automatizados ofrecen una plataforma mucho más eficiente en donde vamos a poder extraer un número mucho mayor de muestras y también en términos de control de calidad vamos a tener también una plataforma que va a cometer menos errores que los observados a través de sistemas manuales de extracción. Independiente de la plataforma utilizada, sea esta una plataforma automatizada o un sistema manual de extracción, las etapas de la extracción siempre van a ser las mismas, ¿ya? Yo las dividí acá para organizarlas de forma un poco más simplificada en tres etapas donde vamos a tener una primera etapa que tiene que ver con la disrupción de los tejidos o lisis celular, donde básicamente las células humanas van a ser destruidas, sean los ácidos virales o los ácidos nucleicos que codifican, ¿cierto?, para las proteínas humanas. En una segunda etapa, una vez que se lisa el tejido, ya vamos a tener la lesión de ADN y la separación de estos componentes. En este sentido tenemos distintas estrategias también, algunas que tienen el uso de químicos, principalmente orgánicos, que van a permitir dividir en fases el material en extracción, pudiendo separar fácilmente a aquella fase que corresponde a aquella que tiene el material genético. Y vamos a tener otras que son o están contenidas en una amplia gama de productos que tienen que ver con la separación en fase sólida, en donde vamos a tener como por ejemplo algunas resinas de sílica o resinas iónicas, también algunas esferas magnéticas que van a contener, ¿cierto? O van a atraer y capturar el material genético para posteriormente, manteniendo en esta fase sólida el material genético, poder pasar a esta tercera etapa, que tiene que ver con la purificación y remoción de sales, básicamente limpiar el ADN, lavarlo de aquellas impurezas que pueden conformar, ¿cierto?, algún inhibidor de la etapa posterior de amplificación en la fase de PCR. En relación a los sistemas de extracción, como les mencionaba, en relación a la fase sólida, ¿cierto? Que nos permite separar los componentes del ADN, vamos a tener aquellos que son columnas en donde vamos a tener alguna fase sólida como una membrana de sílica, por ejemplo, y vamos a tener aquellos que son magnéticos. Las principales diferencias entre ellos en términos operativos, ¿ya? Es que cuando nosotros trabajamos con algún sistema de columna para separación,
vamos a requerir siempre del en la fase anterior de la columna, que podemos ver acá, aquí tenemos el lisado, ya de adición etanol, y posteriormente tanto la muestra de etanol, ¿cierto? Se pasa por esta columna, se centrifuga, el líquido va a pasar a través de la membrana y el material va a quedar ligado a la membrana, ¿ya? Procede al lavado del material y se adiciona un producto, ser la en donde el material genético va de la columna y nosotros un material rico en material, en ARN, en este caso viral, y, en conjunto con el material humano. Ya en el caso de los sistemas magnéticos, aquí en primera instancia no vamos a requerir del uso de una centrífuga, ¿ya? Más bien esta fase sólida, pueden ver ustedes, una especie de esfera magnética en magnético, y posteriormente a través de, el uso de NAN se puede pisar, ¿cierto?, la esfera magnética y sobrante que el dejo de pellet con forma ser retirado. Entonces lo que ven ustedes acá es un rack de ver, los pitos se ven un poco atrás. Entonces, la muestra se posiciona al lado del imán, que va a tener este efecto, ¿cierto? Va a formar un PET y correr todo el excedente, ¿cierto? Y ir lavando finalmente el magnético. Y en una última instancia, igual que en los sistemas columnas, adicionar un producto que va a despegar el material genético desde la esfera magnética. En este caso, yo separo el material, el UI, carto la herramienta. Entonces, en resumen, ¿y por qué se llama el QPCR, ¿cierto? El QPCR, que es el sistema que he utilizado, es porque en primera instancia necesitamos transformar el ARN en una estructura de doble hebra, como en la imagen, a través del proceso de transcripción reversible. Posteriormente, vamos a amplificar el material a través de una reacción de PCR, ¿ya? Y como hacemos esto a través de PCR en tiempo real, realmente el nombre correcto que debemos emplear para el uso del tema de detector PCR es un UPCR. Nunca confundir R con real time, porque es muy frecuente que los confundan y crean que cuando uno habla de real time PCR, pero no es así. ¿Ya? El real time PCR o PCR en tiempo real se refiere al PCR cuantitativo, ¿ya? Y la sigla RT va a corresponder siempre al uso del proceso previo de transcripción reversa, ¿ya? Ahora, yo les he mencionado que esto requiere de una etapa previa de transcripción reversa, pero en realidad esto se genera solo en un paso y en una misma reacción se hace el proceso de transcripción reversa y se enlaza inmediatamente con el proceso de amplificación. Los posibles resultados, evidentemente, cuando existe cierta presencia de material genético, vamos a considerar que el resultado es un resultado positivo, y cuando no detectamos, evidentemente, este resultado será un resultado negativo. Pero no debemos olvidar que también existe un grupo de resultados que son considerados indeterminados o no concluyentes, ¿ya? Y estos resultados se refieren a aquellos que cuando se procesan por PCR en tiempo real, va a depender del kit diagnóstico que se utilice, pero tienen una carga viral muy baja, ¿ya? Y esta carga viral, hacer una carga viral baja, se traduce en un ciclo de trecho, un CT, que es más elevado, ¿ya? Mirando aquí a la imagen, ustedes recordarán que en el PCR en tiempo real, yo tengo un sistema de detección de fluorescencia que va acompañando el proceso de amplificación. Y tengo un umbral de reacción, como ustedes pueden ver en la imagen, y donde la fluorescencia, que es la curva que ustedes ven en amarillo en el resultado positivo,
Cuando cruza este umbral es cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Este umbral también se le puede llamar threshold, por lo tanto tendremos el ciclo en el cual en la PCR se cruza este umbral o threshold que se le llama ciclo de threshold o CT. Entonces, mientras más a la derecha se posiciona este ciclo de threshold, quiere decir que la carga viral es menor, ¿ya? O el ADN o el ARN detectado es más escaso, ¿ya? Y cuando esto sucede, siempre lo que se hace es considerar o verificar si es que la cinética está asociada a una infección que está positivándose, ¿ya? Cuando está en los primeros días, cuando hay una carga viral muy baja, pero esa carga viral va en aumento, o bien puede ser un paciente que ya está de salida, o sea, esa carga viral ya llegó a un pic y ahora está bajando, ¿ya? Entonces, lo que se hace usualmente por normativa, ¿ya? El clínico o intenta siempre positivo, pero los clínicos y muchos laboratorios prefieren ¿ya? En una segunda muestra con el objetivo de verificar justamente lo que yo les comentaba, de ver si el paciente está en una fase de la infección más tardía o más temprana, ¿ya? Lo que también va a facilitar acompañar el curso de la infección en el mismo paciente, verificando si es que esto va acompañando de la presencia de algunos síntomas que puedan ser considerados más graves. En relación al diseño de los ensayos de RT-PCR, es muy importante conocer la estructura genómica del SARS-CoV-2. Entonces, lo que ustedes ven en la parte superior de la imagen es la estructura genómica de algunos coronavirus, recordando que muchos han facilitado los procesos, los virus anteriores, ¿cierto?, que generaron epidemias un poco más focalizadas en Medio Oriente o en algunas regiones de Europa, como el primer SARS, el SARS-CoV, y también el MERS, el MERS-CoV, que ambos siendo de la familia de los coronavirus tienen una estructura genómica muy parecida a SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, en base a lo anterior, uno de los principales objetivos del diseño es justamente diseñar un ensayo que permita diferenciar al SARS-CoV-2 de otros virus de la familia de los coronavirus, ¿ya? Entonces, hay siempre un doble objetivo. Uno es generar un diagnóstico en una región que sea susceptible de amplificación y que no represente una dificultad en términos de la reacción de PCR en sí, pero al mismo tiempo no generar una reacción cruzada que pueda llevar a un falso positivo por la presencia de otros virus que eventualmente pudieran tener una cierta similitud con el propio SARS-CoV-2. ¿Ya? Y al mismo tiempo que no sean lugares en la región genómica que sean similares al genoma humano, recordando que el material genético que nosotros vamos a utilizar para la amplificación y para la detección del virus va a ser una muestra que contiene tanto el ARN viral como ARN o material genético humano, ¿ya? Entonces, si yo diseño un ensayo que está orientado a la amplificación del virus, pero que al mismo tiempo puede inespecíficamente también tomar alguna región genómica humana, vamos también a incurrir en un error llevando a la presencia de falsos positivos, ¿ya? Entonces, en primera instancia, lo que se hace es revisar cuáles son este diseño, ¿ya? Y aquí lo que ustedes pueden ver diferentes targets baja similaridad con el genoma humano que se han encontrado en diferentes regiones del genoma viral. Y algunas de ellas, estructura, el tamaño del otro coronavirus, que es el F1AB, también una región de la proteína S, un sitio que ha sido empleado muchísimo para diseño de herramientas de diagnóstico, como también
alto número de sitios con baja similaridad con el genoma humano, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas de las estrategias de diagnóstico que fueron siendo incorporadas muy temprano en la pandemia. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, una estrategia como les mencionaba, una de las principales agencias regulatorias y que ha tenido una importante participación, que es el CDC americano, y que diseñó una estrategia con 3 targets virales, todos ellos sobre la proteína N del genoma de SARS-CoV-2. ¿Ya? Eh, en este caso, después se fue mejorando este ensayo y se eliminó la región N3. Hoy día, el ensayo que fue posteriormente empaquetado por la empresa IDT y que se comercializa a través de esta empresa en el mundo, solamente en regiones virales, la N1 y N2, ¿ya? Además de usar un control positivo humano, ya que tiene gran importancia porque todos estos ensayos siempre vamos a tener la probabilidad de tener un error en la toma de muestra. Entonces, por ejemplo, ante una muestra positiva, vamos a tener la amplificación viral, ¿ya? Que nos asegura que la muestra fue bien tomada, ¿ya? Sin recurrir a ningún otro tipo de control. Sin embargo, cuando la muestra es negativa, esta muestra es negativa por diferentes causas. Una de ellas, evidentemente, como es la mayoría o la gran mayoría de los casos, es porque la muestra es realmente negativa. Pero también podríamos incurrir en algunos falsos negativos. Y una de las posibles causas que llevan a un falso negativo es justamente que la muestra no sea bien tomada o que el material biológico no sea bien almacenado o transportado en las condiciones adecuadas, ¿ya? Por lo mismo, para evitar este tipo de errores, estos falsos negativos, nosotros podemos incluir lo que se llama un control interno positivo, ¿ya? Y la gran mayoría de estos ensayos incorporan, además de los targets virales, alguna región del genoma humano que permita, ¿cierto?, verificar que ante la ausencia de material genético viral, sí o sí se va a amplificar una región del genoma humano, ¿ya? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Aquí solamente está enfocado en los targets virales y podemos ver cómo el CDC generó diferentes targets virales en la proteína N, el Instituto Charité diseñó diferentes, un instituto alemán y que hoy en día está siendo comercializado por la empresa Roche. Y se diseñaron también diferentes ensayos, algunos en la región de la polimerasa, ¿cierto? Viral, también en la región RF1-AB, o en la proteína E también. Este que es de Termo, que es uno de los más empleados, al menos en nuestro país, son 3 targets virales que están uno en la región del ORF1AB, otro en la proteína S y otro en la proteína N, además de amplificar un gen humano que es la RNA-SAP. En reacciones separadas, proteína humana, como les mencioné, la RNA-SAP humana, ¿ya? Y que será considerado el control interno positivo. De esta forma, este es un resultado positivo en donde vamos a tener, aquí tenemos las 3 reacciones, ¿ya? Aquí un conjunto de muestras, ¿ya? Todas positivas, y lo que vemos es justamente cuando hay un resultado positivo, tenemos la amplificación del control interno positivo en cada uno de los casos. El RF1B, la proteína S, ¿ya? Entonces vemos cómo se positivizan estas materiales. También porque puede pasar de algún motivo, ¿ya? Cuando en el momento de la amplificación el resultado se considera positivo. Si solamente es uno de ellos, se repite la PCR, ¿cierto?
y si se mantiene, se considera repetir a través de una nueva muestra. Esto es muy interesante porque también puede ser una clave ante la presencia de algunas mutaciones, recordando que los ensayos son ensayos de PCR en tiempo real y por lo tanto también están sujetos a error en el caso de que el virus mute justamente en la región donde están diseñados los primers o las sondas, ¿ya? Y aquí, curiosidad, por ejemplo, cuando que la variante día que era británica, del año pasado, eh, lo que despertó las alertas en el Reino Unido fue que este ensayo justamente empezó a mostrar una menor eficiencia en la proteína S y un gran número de muestras que emergentes que en número comenzaron a aparecer solamente la amplificación del ORF1AB y la proteína E. Entonces, la posterior secuenciación de estas muestras determinó una mutación en la región que capturaba este ensayo y posteriormente fue configurando, ¿cierto?, para determinar que esas cepas darían origen a la variante alfa que hoy ya conocemos y que poco a poco va quedando en el pasado, ¿cierto?, que fue desplazada en primera instancia por la variante gamma, ¿cierto?, que es la variante brasileña, posteriormente la variante delta, que es de India, y hoy en día ya la variante Omicron que viene de Sudáfrica está desplazando ya probablemente en algunos meses vamos a ver cómo va a ir desplazando a las anteriores producto de la alta infectividad que se ha ido reportando. En el mientras hay que tienen límite de detección ya mucho más alto y que ante la detección del virus, cuando el paciente tiene una carga viral muy baja, van a demostrar una menor eficiencia, ¿ya? O sea, vamos a encontrar un gran número de falsos negativos en esta región, ya que los ensayos que vemos más abajo son aquellos que tienen un mayor poder de detección. En términos de algunos métodos alternativos al RT-qPCR, algunos de ustedes probablemente ya los conocen, existen los test rápidos. En el caso de los test rápidos, hoy día tenemos de dos tipos, ¿ya? Están los test rápidos para anticuerpos, pero también los test rápidos de antígeno. Estos últimos han sido un gran aporte al diagnóstico, sobre todo al diagnóstico precoz, como yo lo mencioné al comienzo, es una plataforma Point of Care al servicio de los profesionales que principalmente que se desempeñan en servicios de urgencia. Entonces, evidentemente es una muy buena solución para ser implementada para la atención de pacientes sintomáticos. Han mostrado una muy buena sensibilidad y hoy en día en nuestro país existe también un protocolo en donde cada uno de los test de diagnóstico rápido de antígeno debe tener un proceso de validación y debe correlacionarse en una magnitud, no recuerdo la cifra exacta, pero debe tener una sensibilidad muy próxima a lo que se observa con los ensayos de RT-qPCR. Por lo tanto, el rendimiento, si bien la sensibilidad es un poco menor y la RT-qPCR continúa siendo el gold estándar, los test rápidos de antígenos han sido un tremendo aporte.
¿ya? También vamos a encontrar aquellos que van a la búsqueda de anticuerpos, y sin duda las técnicas de LISA o CLIA, que son técnicas semi-cuantitativas o cuantitativas, ¿ya? Van a ser mucho más eficientes que los test rápidos en términos de detección, y en términos de detección de los anticuerpos también tenemos que estar muy atentos a cuál es el tipo de anticuerpo que vamos a detectar, ya que podemos encontrar aquellos que están orientados a la detección de IgM, que la vamos a encontrar en aguda de la infección o muy temprano, ¿ya? Evidentemente no se positiviza, al igual que la PCR, durante los primeros días de la infección, pero sí alrededor de una semana, 5 días o una semana posterior a los síntomas, ya deberíamos encontrar una señal positiva para anticuerpos del tipo IgM. Un poco más tardía en la respuesta en relación a IgG, que son los anticuerpos de memoria, y que alrededor de 2 semanas después se tornarán o van a positivizar un resultado, ¿ya? Pero también tenemos que tener el cuidado que lo informativo que puede ser en términos de diagnóstico no es un gran aporte, porque lo que nos va a decir es básicamente que ese individuo estuvo anteriormente expuesto a la infección, pero no necesariamente es un individuo que sea portador en ese minuto del cuadro, o sea un individuo que esté en una etapa infectante. Bueno, creo que he ido comentando la mayor parte en términos de ventajas y desventajas de cada uno de ellos, pero probablemente las grandes ventajas y desventajas estén asociadas también a la cinética de la infección, que les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, ya les comenté las grandes ventajas que ha mostrado y el gran aporte que hace. En eso de la clase les hablaba yo de los sistemas de amplificación isotermal, ¿ya? Principalmente el LAM, ¿ya? Que son técnicas de amplificación que nos permiten ir amplificando sin la necesidad de un sistema que requiera de distintas temperaturas, ¿ya? Entonces, en esta estructura se utilizan de 4 a 6 iniciadores, ¿ya? Que tienen complementariedad entre ellos y que van favoreciendo la formación de estas estructuras como si fuese una horquilla, ¿ya? Y esto hace que se vaya generando una amplificación ramificada, ¿ya? Que favorece la identificación y amplificación del material genético. Yo no sé si ustedes han visto algo en relación al AMP. No quiero detenerme mucho en detalles, pero les podría dejar, bueno, aquí en esta misma clase hay un video explicativo, y para no detenerme tanto en este punto, no sé si le podría dejar a lo mejor el video al profesor Nicolás, para que ustedes lo puedan revisar posteriormente, porque me parece bastante importante que ustedes puedan manejar estos conceptos de amplificación isotermal, que en términos de desarrollo de soluciones point of care ha sido muy, muy importante, ¿ya? Gracias, profesor. Lo vamos a revisar muy rapidito, solo voy a adelantar un poquitito para que ustedes vean cómo funciona esta estructura. Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo a través de 6 sitios primer que complementariedad de estructura, como ustedes van a ver acá, eh, puede favorecer la autoamplificación, porque van dejando regiones. Les voy a dejar este video disponible porque esto es un poquito más complejo de entender, ¿ya? Pero básicamente lo que yo les quería mostrar es la conformación de esta estructura, ¿ya? Que acoplado a algún sistema de detección de fluorescencia o alguna prueba colorimétrica nos permiten determinar, ¿cierto?, la presencia del material genético, ¿ya? Bueno, cualquier duda ustedes me pueden escribir ahí, ¿cierto? Pero nos van quedando 10 minutitos y no me voy a tener mucho más en lo que es el LAMP.
pero les sugiero, ¿cierto?, que puedan revisarlo porque es muy interesante. Bueno, otras alternativas en las estrategias de diagnóstico es el pool testing, ¿ya? El pool testing es una estrategia muy interesante, sobre todo pensando en el momento epidemiológico que estamos viviendo hoy, ¿ya? En donde tenemos una prevalencia de la infección, si bien estamos viendo cómo están, en algún momento fueron aumentando, ahora se ha ido controlando un poquito, pero estamos frente a tasas de positividad inferiores al 10%. Y cuando hay tasas de positividad inferiores al 10%, es posible emplear estrategias como esta, que es se le llama pool testing, pero que se refiere al análisis de muestras agrupadas, ¿ya? Esto no es algo nuevo, ¿ya? No es algo que se haya inventado ahora con el diagnóstico de SARS-CoV-2. Más bien, esto viene de la industria salmonera, ¿ya? Eh, Ustedes saben, o habrán escuchado por ahí, que muchas veces han habido algunos virus que de alguna forma han ido afectando a la producción de salmones, ¿ya? Y han generado grandes crisis, no tan solo para la industria salmonera, sino que debido a la importancia de la industria salmonera en nuestro país, han generado verdaderas crisis económicas vinculadas principalmente al desarrollo del sector, pero algunas de las estrategias que se han ido empleando para la detección de estas agrupadas. ¿Y en qué consiste? Básicamente lo que se hace es que en vez de que fuera una única muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos, en este caso, son tres grupos de 8 individuos. O sea, aquí tenemos 24 individuos, ¿ya? Si yo procesara individualmente, tendría que hacer 24 pruebas, ¿cierto? 24 RT-PCR, 24 extracciones de ARN y posteriormente 24 pruebas de RT-qPCR. Sin embargo, lo que aquí se puede hacer, por ejemplo, es que yo en vez de procesar las 24 muestras de forma individual, en este caso, como visto en el ejemplo, de forma didáctica, se están agrupando y se conforman tres grupos de 8 individuos, ¿ya? Si ustedes observan, los primeros, el primer grupo da un resultado negativo, lo que implica que cada uno de los individuos que conformó este pool tenía un resultado negativo. Lo mismo en el segundo grupo, ¿ya? Sin embargo, en el tercero, aquí vemos un individuo que es portador de SARS-CoV-2. Por lo tanto, aquí, en este grupo, yo detecto una prueba positiva. ¿Qué indica esta prueba positiva? Que al menos uno de estos 8 individuos puede ser positivo. ¿Sé yo cuál es? No, no lo voy a saber. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Es ir a este pool y procesar individualmente cada una de las muestras que conformaba, ¿cierto?, a las personas que fueron analizadas a través de este pool. Por lo tanto, yo tengo que procesar estas 8 muestras individualmente y posteriormente voy a determinar que este individuo era el único que tenía una prueba positiva y los otros 7 eran negativos. Pero hagamos la cuenta. Finalmente, si utilizo esta estrategia, ¿cuántas pruebas realizo? Fíjense, hago una, dos, tres. Y aquí tengo que repetir todas las que conforman este pool. Por lo tanto, 3 más las 8 que proceso individualmente. Por lo tanto, en vez de hacer 24 pruebas individuales, hice 11 pruebas individuales, que se refieren a 3 pools más 8 muestras que proceso de forma individual. Entonces, hay una reducción significativa del número de muestras que debo procesar. Eso significa que yo voy a tener un ahorro, no necesariamente de tiempo, porque ustedes se fijan que tengo que volver atrás, tengo que procesar, volver a abrir el pool y reprocesar algunas muestras. Entonces, en términos de tiempo, no es una gran ventaja, ¿ya? Pero sí, en términos de ahorro de insumos principalmente, es una gran ventaja, porque yo voy a gastar mucho menos en kit de extracción y principalmente lo que es más caro, en kit de PCR en tiempo real, ¿ya? Entonces, la estrategia de pool, que no se ha masificado, curiosamente, en nuestro país, pero sí, si ustedes van a revisar, por ejemplo, los materiales del mismo Instituto de Salud Pública,
hay algunas recomendaciones para generar una validación, ¿ya? Porque tampoco es llegar y juntar muestras y hacer un pool, ¿ya? Esto es parte de nuestro proceso de validación, utilizando algunos de los kits que fuimos empleando, pero algo que es muy importante es verificar cuáles son los kits que tienen una mayor sensibilidad o que tienen un mejor límite de detección. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar que cuando yo reúno esta muestra, la recomendación para SARS-CoV-2, ya este es un ejemplo didáctico, la recomendación para SARS-CoV-2 es no agrupar más de 5 muestras. Pero si yo diluyo una muestra 5 veces, evidentemente voy a tener un riesgo de no detectar una carga viral que sea muy baja porque voy a estar diluyendo la muestra. Por lo tanto, parte de nuestras conclusiones, y algo que también hemos recomendado a los colegas, es utilizar aquellos kits que tienen un mejor límite de detección y de esta forma se corre un menor riesgo de tener un falso negativo producto de la estrategia de muestras agrupadas. Entonces, por ejemplo, acá, dentro de alguno de los kits que nosotros evaluamos, aquel que nos mostró o reportó mejores resultados fue la estrategia del kit de la CDC, que es comercializado por IDT, ¿ya? En donde pudimos detectar nosotros con mayor sensibilidad, o sea, lo que hicimos aquí fue tomar una muestra y hacer diluciones seriadas, uno es a 10, uno es a 100, uno es a 1000, y el único que fue capaz de detectar en la dilución de uno es a 1000 fue este kit. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que este sería, dentro de las herramientas que nosotros teníamos y en las condiciones que nosotros teníamos en el laboratorio, eso es algo que también es importante. Las condiciones que uno emplea para la ejecución de cada kit también son determinantes, porque cuando nosotros tomamos un kit, que sobre todo estos kits que la gran mayoría ha sido aprobado bajo condiciones de emergencia, ¿ya? Las validaciones se hacen en un conjunto de equipos que son limitados y muchas veces los laboratorios no disponen de todo el equipamiento tal cual fue validado aquel kit. Entonces uno tiene que realizar alguna validación interna que permita verificar que los kits que estamos empleando realmente tienen un rendimiento y un comportamiento como aquellos que son propuestos por el fabricante de cada kit. Otros aspectos que son importantes hoy en día es la utilización de otro tipo de muestras biológicas. Aquí ustedes pueden ver, se reporta, ¿cierto?, el CT en relación a distintos tipos de muestras. Evidentemente, aquellas muestras respiratorias, ya tanto del epitelio respiratorio bajo como el alto, tienen un buen rendimiento, pero no son las únicas, ya existe también la presencia en otros tipos de muestras, y en lo que se ha venido trabajando bastante es las muestras de saliva. ¿Ya? Hoy en día existe suficiente información para determinar que el diagnóstico puede también ser realizado en muestras de saliva, lo que también ofrece ventajas importantes, ¿ya? Debido a que, primero, es más barato, ¿ya? Porque en primera instancia necesitamos menos personal relacionado a la toma de muestras, ¿ya? Y eso también va a depender del momento epidemiológico, ¿cierto? Y de los recursos que estén siendo destinados. Hasta el día de hoy estamos en estado de emergencia y sin duda la destinación de recursos ha sido importante para el manejo de la pandemia, pero va a llegar un minuto en que no van a ser los mismos recursos y se van a tener que optimizar estos recursos para ampliar las prestaciones a un mayor número de individuos de la población. Y algo que puede facilitarlo es evidentemente en términos de costo el que se requiera un menor número de personas que sean tomadores de muestra. Al mismo tiempo se haría un ahorro también con elementos de protección personal, que es algo muy importante. O sea, ustedes saben que la persona que va a tomar una muestra tiene que utilizar elementos de protección personal para proteger su propia seguridad, ¿cierto? Y que tiene que ver con el uso además de los guantes, ¿cierto? Pecheras plásticas, protectores faciales. Entonces, hay una serie de insumos que encarece los costos cuando trabajamos con hisopado nasofaríngeo. Y otra condicionante que es importante en este sentido es que la gente cada vez se está haciendo un poco más, o se está tornando un poco más reacia a realizarse el examen porque también el hisopado es un poco más incómodo. Evidentemente, si nosotros comparamos la facilidad
de tomar una muestra de saliva con la toma de muestra de hisopado, probablemente va a haber un mayor número de personas dispuestas a realizarse el examen, sobre todo cuando se trata de estrategias de búsqueda activa de casos. ¿Ya? Yo les he hablado bastante sobre lo que son los falsos positivos, falsos negativos, y aquí solamente para que ustedes lo tengan presente, coloqué algunos aspectos que son determinantes en relación a los falsos positivos y falsos negativos. Uno de ellos es la dinámica de la infección, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pero otros tienen que ver con la propia muestra, ¿ya? En términos de dinámica de la infección, podemos ver acá en la línea celeste, vemos aquí nuestro gol estándar, que es la detección a través de un PCR obteniendo una muestra en primera instancia, ¿cierto?, de hisopado nasofaríngeo, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá ¿no es cierto? La detección de los anticuerpos, tanto IgM, ¿ya? Que podemos ver en la línea lila, la línea verde, ¿ya? En relación al hisopado, podemos ver que la PCR, la que aparezcan los síntomas, ¿ya? Entonces, muy temprano durante la infección, vamos a nosotros a encontrar que la PCR va a detectar casos positivos. Por lo mismo es que la PCR aún es la estrategia de diagnóstico que es recomendada y es básicamente porque va a detectar los casos más tempranamente, ¿ya? Y en el caso de los anticuerpos, tal como les mencioné anteriormente, ¿ya? Va a depender de la cinética de la infección, ¿ya? En el caso de los anticuerpos IgG, que están supuestamente orientados a detectar fase aguda, pero vean ustedes que se positiviza alrededor de una semana comenzados los síntomas, ¿ya? Entonces el riesgo de determinar un resultado falso negativo, aún en pacientes sintomáticos, es muy alto cuando se determina a través de la presencia de IgM. Y como ya les había mencionado anteriormente, la IgG va a tener fines más epidemiológicos para cuando nosotros, ustedes van a ver que poco a poco van a ir surgiendo más iniciativas para ir determinando cuál es el nivel de exposición en la población y para eso la determinación de la presencia de IgG es de gran utilidad. Y continuando con los falsos positivos, falsos negativos, ¿cierto? Algo muy importante, como les mencioné, tiene que ver con la toma de muestra, su almacenamiento y su transporte, ¿ya? Uno de ellos es, por ejemplo, el medio en que se toma la muestra, ¿ya? Eh, yo diría que lo más recomendable es utilizar en términos de bioseguridad, es mucho más seguro, y en términos de garantizar la detección de ARN también lo es, ¿ya? Alternativas como los medios de transporte viral específico y de transporte universal, ambos van a garantizar que se conserve la viabilidad del virus, ¿ya? Por lo tanto, en términos de diagnóstico es bastante efectivo, o sea, nosotros vamos a encontrar material genético del virus, ¿ya? Sin embargo, algo que es muy importante, eh, estas muestras contienen, por lo tanto, los protocolos de bioseguridad deben estar muy atentos y estar muy en línea con el tipo de muestra que vamos a utilizar. Entonces, en este sentido, evidentemente el uso, por ejemplo, de PBS u otros medios de transporte que no apunten a la conservación del material genético o del virus propiamente tal, van a evidentemente a ofrecer un mayor riesgo de incurrir en un resultado falso negativo. Esto solamente para mencionarlo, el rol del laboratorio clínico, ustedes como futuros profesionales del área de diagnóstico, no acaba, ¿cierto?, en la detección del virus. Hoy en día sabemos que es muy importante la participación del laboratorio clínico, no tan solo en el diagnóstico, sino también en la determinación del pronóstico de los pacientes, así como también acompañar las decisiones clínicas que, como vemos, en gran medida se fundamentan en datos que tienen que ver con medicina laboratorial. Por lo tanto, el rol del laboratorio clínico, del tecnólogo médico y de los profesionales
que trabajan, ¿cierto?, en el apoyo clínico a través de los laboratorios, son de gran importancia en las decisiones médicas y las estrategias, ¿cierto?, de salud pública que tienen que ver, como ya les mencioné, no tan solo con el diagnóstico, sino que también con el tratamiento, el pronóstico y también, extrapolándolo un poco a lo que es detección, también no tan solo para la detección de pacientes sintomáticos, sino que de gran importancia es también la detección a través de estrategias de búsqueda activa que le dan un soporte a la autoridad sanitaria para tomar decisiones en estrategias de salud pública para enfrentar la pandemia. Esto lo conversamos nosotros en primera instancia durante nuestra clase de secuenciación, así que lo voy a pasar muy rápidamente y solamente mencionarles, ¿cierto?, que existen hoy en día lo que llamamos variantes de preocupación, las variantes alfa, beta, gamma, delta. Aquí ya estará probablemente en poco tiempo formando parte la variante Omicron, ¿ya? Y existen varias otras variantes que son llamadas variantes de interés, que si bien se han detectado como nuevas variantes, no han demostrado tener algún impacto en la transmisión o en la patogenicidad del virus, ¿ya? Entonces, en la clase anterior les comenté sobre estrategias de secuenciación, tanto para la monitorización como para de nuevas variantes, como para la detección de linaje o variantes ya establecidos, ¿ya? Pero deben saber ustedes que estas no son las únicas estrategias, y aquí yo les presento una estrategia que es por PCR en tiempo real. Esta estrategia se está implementada en diferentes servicios del laboratorio clínico para la detección. Una vez que se detecta que es un caso positivo, se puede realizar una genotipificación de distintas mutaciones presentes en el virus y que me van a ayudar, estrategias de discriminación alélica, en donde vamos a tener ellas, está vinculada, ¿cierto?, al fluoróforo BIC, mientras que la segunda sonda está acoplada al fluoróforo FAM, ¿ya? Si ustedes observan, las diferencias entre las sondas tienen que ver con la detección. Una de ellas, en este caso, por ejemplo, tiene una guanina en la configuración, ¿cierto?, interactuar con el material genético cuando haya una citosina, mientras que la que tiene la adenina, por complementariedad, va a interactuar con la timina, ¿ya? Y de esa forma yo puedo determinar cuál de las ondas va a entrar y determinar el genotipo viral, ¿ya? Y como pueden observar acá, por ejemplo, si la base que está presente, en este caso en el virus, si es una citosina, la sonda que va a entrar por complementariedad va a ser esta sonda, ¿cierto? Que está acoplada al fluoróforo BIC, por lo tanto, la fluorescencia que se va a liberar, ¿cierto? Este gráfico lo que determina son las distintas fluorescencias, sea VIC o FAM, y dependiendo de cuál sea la fluorescencia detectada, nosotros vamos a determinar el genotipo viral. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, resultados para dos mutaciones que determinan linaje, ambas presentes en la proteína S, como ha sido la mayoría de las mutaciones asociadas a los diferentes genotipos, que principalmente, como la proteína S tiene que ver con la transmisión y con la interacción con proteínas humanas, han ido modificando la transmisión del virus, que es lo más relevante en términos clínicos que se ha ido observando en los distintos linajes que han ido apareciendo, ¿ya? Esto solamente recordarles las estrategias de secuenciación, en las cuales no voy a profundizar porque y lo abordamos de forma bastante completa en la clase anterior, así que solamente dejarles el recordatorio. Y bueno, eso es lo que yo tenía para contarles en relación al diagnóstico. Mencionarles también, bueno, ya lo comentó en un comienzo el profesor Nicolás, ¿cierto?
nuestro laboratorio pasó durante todo el año 2020 y parte del 2021 a conformar una red de laboratorios universitarios que generaron en una actividad coordinada por el Ministerio de Ciencia, pero que también requirió de la gestión local para coordinar con las diferentes seremías, tanto de ciencia como de salud, así como los servicios de salud locales, y se generó un aporte desde las diferentes universidades. Nuestra universidad aportó con 2 laboratorios universitarios al servicio de la comunidad para incrementar la capacidad diagnóstica de SARS-CoV-2 en nuestra región. Y bueno, ahí estuvimos nosotros aportando con algo más de 30.000 exámenes que logramos realizar durante ese periodo, cosa que nos deja muy orgullosos como profesionales, tecnólogos médicos, ¿ya? Y también como investigadores, ya que creo que una contribución importante de la ciencia en este momento importante de emergencia sanitaria tiene que ver con la capacidad de los científicos, los investigadores, de rápidamente reconvertirse, ¿cierto? Y poder prestar estos servicios que de tanta utilidad fueron para la salud pública regional. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por su atención y yo estoy aquí disponible para escuchar sus consultas. Súper, muchas gracias Álvaro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Solo como experiencia para los colegas, porque bueno, hoy hay hartos laboratorios que están montados para diagnóstico molecular. Esto se creía que era muy caro y que nunca iba a llegar. La verdad es que era como la amenaza de siempre, que el diagnóstico molecular se venía y la pandemia posibilitó la inversión, ¿cierto? Y que se montaran estos laboratorios. ¿Qué es lo más? Y por lo tanto ya se rompió una barrera. En el fondo ya no hay una negación respecto a la posibilidad de montar laboratorios de biología molecular. Y al respecto quisiera aprovechar de preguntar eso, en la experiencia que tuvieron ustedes, ¿qué fue lo más difícil de montar este laboratorio? No sé, aspectos técnicos o de gestión. Yo creo que me da la sensación de que la parte de gestión puede ser más compleja que conseguir instrumentos, en el fondo. No sé si nos puedes comentar algo de aquello, Mm, porque se podrían enfrentar en alguna oportunidad los estudiantes también a tener que verse en eso. Bueno, montemos un laboratorio. yo creo que la realidad hoy día es bien diferente a la que tuvimos que enfrentar nosotros hace ya bastante más de un año. Ya estamos hablando de marzo de 2020. Recuerden que la pandemia surge en Medio Oriente en diciembre del 2019 y los primeros casos en Chile fueron detectados, si no me equivoco, la primera semana de marzo, si no me equivoco. Ya se empezaron a tomar las primeras medidas. Y yo creo que el gran desafío para nosotros, como mencionaba el profesor Nicolás, primero fue la gestión articuladora, porque aquí habían muchos actores, ya había que responder a muchos jefes, pues había muchas jefaturas al mismo tiempo. Entonces, claro, había una cobranza y mucha voluntad de hacer las cosas, pero en términos operativos era difícil identificar quién era realmente quien debía conducir esto, porque finalmente nosotros pasamos a conformar, fue bien complejo, porque nosotros pasamos a conformar eh, parte de la red de diagnóstico, pero bajo la dependencia de un sistema de salud. Nosotros pasamos a integrar la red de salud, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no operamos como un laboratorio privado, ¿ya? Sino que fuimos un laboratorio eh, proveniente de una entidad pública y al servicio de otra entidad pública que son los servicios de salud, ¿ya? Entonces, todo esto fue una articulación bien compleja porque debimos obtener autorizaciones sanitarias de emergencia, ¿ya? Eh, que se articularon junto al Ministerio de Salud, ¿ya? Y en términos operativos, ¿ya? Además de la gestión propia, yo creo que el gran desafío, por un lado, era el desconocimiento, ¿ya? El desconocer muchos aspectos relacionados a los contagios, a la pandemia en sí, que generaban muchas dudas, porque muy bien, por ejemplo, en términos de bioseguridad, los protocolos que se querían adoptar.
Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos cuando nos contactaron y nos identificaron como un potencial laboratorio de diagnóstico, nosotros dijimos inmediatamente aquí tenemos que tener un protocolo de bioseguridad porque va a ser esencial. Y fue lo primero que hicimos. A medida que nosotros íbamos avanzando en todo lo que era gestión administrativa, elaboramos un manual de bioseguridad, ¿ya? Que incluía todo, o sea, desde la limpieza que tenían que hacer los auxiliares hasta las normativas de trabajo, la separación de áreas, y para eso evidentemente ayudó mucho el conocimiento que de base nosotros teníamos y que todos los estudiantes están adquiriendo en esta asignatura para lo que es un laboratorio de biología molecular propiamente tal, porque el trabajo en biología molecular en sí, por todas las precauciones que uno tiene que tener para evitar contaminaciones, son muy próximas de las medidas que uno tiene para evitar contagios también, o contagios con material biológico. Entonces, muy cercano a las medidas de bioseguridad, el flujo de un laboratorio de biología molecular. Entonces, eso fue bastante positivo en ese sentido. Y otro de los grandes desafíos ya en términos más, los quiebres de stock que existían, ya porque en algún minuto, o sea, no había ni punta, entonces comprar punta ya era un desafío, entonces había que estar en términos de gestión administrativa, colocando los huevos en varias canastas, como se podría decir, porque muchos cometieron ese error de comprometerse, por ejemplo, con una gran compra con un proveedor, que de repente el proveedor decía, oye, o sea, el embarque paró en algún lugar del mundo. Recuerden que aquí hubo varios gobiernos, Estados Unidos, China, que en algún momento prohibieron las exportaciones. Cuando se les empezó a descontrolar la pandemia, simplemente generaron un bloqueo, y muchos materiales no salieron de los países. Pero en ese mismo sentido, yo creo que hubo que tener una gran capacidad de adaptación para utilizar muchas veces kits de diagnóstico que requerían validaciones distintas a las que ofrece un proveedor. Recordando que la gran mayoría de los kits que se fueron empleando, hoy día la realidad ha ido cambiando, pero nosotros ocupamos en gran medida estos kits EUA. ¿Ya? No sé si es importante que no vayan manejando esos conceptos para los estudiantes. No sé si manejan la diferencia entre un kit EUA o un kit ICB, ICB corta, ¿ya? No, perdón, IBD, ¿ya? Que son unos que son la sigla que significa diagnóstico in vitro, que son validados, y son los kits que uno emplea generalmente en el diagnóstico, no solo de diagnóstico molecular. Pero acá la disponibilidad de kit en su gran mayoría no eran kit de diagnóstico in vitro, sino que eran kit EUA, que son diagnósticos que contaban con aprobaciones de emergencia. Entonces, como contaban con aprobaciones de emergencia, esas aprobaciones salían como tal, como una aprobación de emergencia con condiciones muy restrictas, muy acotadas de validación. Por lo tanto, las condiciones que se tienen en los distintos laboratorios muchas veces no son compatibles con la aprobación o la validación que se hizo del kit. Entonces había que verificar, o sea, nosotros nos encontramos con varios kits que simplemente no funcionaban de una forma adecuada y teníamos que tomar algunas decisiones pensando que los kits eran, llegaban desde el ministerio. Entonces ahí teníamos que nosotros ir tomando las decisiones porque teníamos que elegir con qué trabajar, pero al mismo tiempo tampoco podíamos ponernos tan exigentes porque había que trabajar. Entonces fue un desafío importante porque teníamos que hacer validaciones de cada kit previo al uso de los mismos. Y eso es algo muy importante y es algo que es importante generar conciencia en los profesionales que posteriormente van a trabajar, como el grupo que está aquí al frente, ¿cierto? Porque realmente la capacidad del profesional del laboratorio es muy importante para adecuar las estrategias de diagnóstico en un momento de emergencia sanitaria como el que nosotros enfrentamos. Súper, bueno, varias cosas interesantes de aquello. La gestión documental y es cosa, esto de los protocolos de seguridad, por ejemplo, son cosas que nosotros no tomamos mucho. Y la verdad es que, como le he dicho, en las actividades prácticas y en las actividades remotas que hemos realizado, además de saber hacer, hay que saber, de saber, hay que saber expresarlo. Entonces,
esto de hacer un documento, de generar un protocolo es sumamente importante. Y por otra parte, lo que comentaba hacia el final Álvaro, que no todo funciona como se supone que debiera funcionar. Por lo tanto, tenemos que tener capacidades para evaluar, para tomar decisiones y adaptarnos a los desafíos que nos ofrece la implementación de nuevas técnicas. Eso es lo que necesitamos hacer como tecnólogos. Yo siempre digo, pipetear es algo que podemos aprender. Hasta un profesional que no es de laboratorio puede aprender a pipetear y terminar haciéndolo bien. Esa es una cuestión técnica que requiere práctica, por supuesto, pero la diferencia la hace este otro tipo de cosas. Esto, la gestión documental, el tomar decisiones, el probar, el tener. Muy interesante el enfoque de la clase, Álvaro, te agradezco mucho. Consulta que pudiera aparecer, también está el correo de Álvaro al que pueden acudir. Así que no te quito más tiempo, Álvaro. Muy, muy agradecido, muy interesante todo. Ah, dice Javier que tiene una consulta. ¿Tú pudieras subir las últimas clases que se han hecho? Sí, yo les voy a subir los 2 videos, ¿ya? Para que lo tengan en plataforma. Recording Gracias, Javiera. stopped. Bien, Álvaro, muchas gracias. Un abrazo grande, cariños a la familia y muy, muy agradecido por participar con nosotros una vez más. Y Nicolás, muchas gracias por la invitación. Les dejé mi correíto ahí en el chat. Cualquier duda que pudieran tener, yo encantado de responderles. Que tengan una buena semana. Muchas gracias.